Bien, buenos días, queridos alumnos. Después de esta pequeña motivación de volver a recordar el tema anterior acerca de los orígenes de la Edad Moderna 1, vamos a continuar viendo todo lo que consigo ha traído esta Edad Moderna, ¿no? No sin antes decirle que esta ya es la segunda parte, la continuación del tema anterior prácticamente, pero vamos a ver otros aspectos importantes en la Edad Moderna. No sin antes volver a remontarnos. ¿En qué siglos vamos a tocar? Del siglo XV al siglo XVIII. Tiempo de modernidad, tiempo de cambios, como les decía, va a ser la otra parte, ¿no? La semana pasada veíamos acerca de estos cambios culturales que se fueron presentando durante esta edad moderna y de lo que trajo consigo esta edad moderna para las sociedades después de la época medieval. Decíamos que hechos importantes habían pues causado esa brecha para el inicio de una nueva edad. Y si bien es cierto, para su tiempo fue pues una modernidad todo esto, ¿no? Y disculpa si por ahí están escuchando una bullita, es inevitable, pero ya, ¿no? Entonces decíamos que va a haber cambios culturales, artísticos, religiosos y políticos, ¿no? Políticos vimos la semana pasada. Pero vamos a concentrarnos en esos cambios culturales, artísticos, religiosos. Cuando nos dicen de cambios, quiere decir que las cosas van a cambiar en Europa y si en algunos determinados monarquías, reinos, por así decirlo, se van a dar estos cambios. Cuando nos dicen cambios culturales, quiere decir que la cultura va a cambiar, quiere decir que el comportamiento, todo tipo de expresión, ¿no? Que hasta ese momento se daba, va a cambiar. Cuando dice cambios artísticos, quiere decir que también, ¿no? De lo que se veía normal en un tipo de construcción, las pinturas o el quehacer, también va a cambiar. En el aspecto religioso, recuerden ustedes que venimos con una iglesia católica bien posicionada en la pirámide social, económicamente, embullida dentro de lo que es los reyes también. Entonces viene con cierto monopolio, pero cuando termina la Edad Media, la Iglesia Católica empieza a sentir un comportamiento de la población un poco extraño. Los creyentes empiezan, o sea, los que congregaban en aquel entonces, empezaron a alejarse de la Iglesia. Y eso fue un punto muy importante que la Iglesia empezó a analizar. Más adelante vamos a continuar hablando de ello, como se dice. Yo sé que usted está tomando nota, punto clave, lo anterior que hemos visto, ¿eh? Ojo, aquí está. No se olvide de los siglos y de los cambios que se dan, ¿no? Y usted tomó nota, ya lo tiene registrado. Cualquier persona que no de repente no anotó, siempre procure profesor un ratito y esperamos un momentito, ¿cierto? Decíamos, algo muy importante que va a suceder en la edad moderna es de que hasta este momento todo se aprecia, todo está en torno en base a lo que la iglesia había pues plasmado en las sociedades, lo que se había pues impartido, ¿no? Entonces, todo estaba relacionado a la concepción divina. Qué bien, qué bonito, ¿verdad que sí? Pero va a llegar un punto donde el interés por saber y conocer acerca del hombre va a despertar el intelecto de muchas personas. Y vamos a llamarlo así, personas, ¿no? Después van a ser representantes de cada uno de los movimientos. Entonces se va a ir fracturando en el sentido ideológico, ¿eh? Ojo, se va a ir fracturando el pensamiento, ¿no? De que el centro de toda atención es Dios. Ya no va a ser Dios el centro de toda atención, profesor, qué mal, uy, qué mal, profesor, no. Para la época, esto fue lo que pasó. Se va a hacer, se va a separar, ¿no? Esa concepción, y quien va a pasar a ser el centro de atención de todo, de la gran mayoría de las cosas, es el hombre. Ahora, cuando les digo el hombre, no quiere decir no, la mujer no, el hombre en general, tanto varón, mujer, es una expresión, ¿no? En este caso. Pero tienen que tener en cuenta el hombre. Entonces,
Cuando prácticamente se va plasmando esta situación, van a surgir ciertos movimientos, porque muchos se van a unir a otros. Oye, ¿tú estás empezando a hablar acerca del hombre? Sí. Ah, mira, qué bien, ah, sí, sí. Entonces, continuemos. Hay que estudiar al hombre como tal, cómo camina, qué viste, qué tiene, cómo da su entorno, esto, el otro. Ah, muy bien, sí, ya yo también me sumo, me parece interesante. Y así a mi grupo se va sumando Camila, se va sumando José Alexander, se va sumando Fátima Domínguez, Silvana Quispe, se va sumándose Gabriel Alonso, Rodrigo Piñán, se van sumando varios de sus compañeros. Y qué bonito, ¿no? Formamos un movimiento. ¿Me dejo entender? Formamos un movimiento. Florera Guaitá, ¿sí? Formamos un movimiento. Entonces, como formamos un movimiento, nos juntamos, vamos a empezar a hablar acerca de eso. Y sin querer, estos movimientos llegaron a ser, pues, numerosos, ¿no? Y su expresión, o lo que ellos analizaban, o lo que ellos veían, o lo que ellos dialogaban, se volvió un aporte importante dentro de la edad moderna. Así surge el movimiento humanismo, es el término humanismo, un término filosófico cultural, ¿ah? Ojo, aviso, un término filosófico cultural, ¿no? El humanismo. ¿Por qué? Porque van a empezar a hablar acerca de lo que yo hace un momento les había explicado. Entonces, ¿qué trae el humanismo consigo, este movimiento cultural europeo? Y le decimos literario, filosófico e iniciador del Renacimiento y precursor de la Reforma. Dos hechos importantes, o dos movimientos, o dos sucesos importantes dentro de la Edad Moderna, que condicionan el comportamiento de las sociedades y de todo lo que le rodea al hombre en este caso. Muy bien, pero primero surge el humanismo. Surgió el humanismo, empezaron a hablar acerca del hombre. Entonces, el pensar, el dialogar, ¿no? El presentarse esta situación va a permitir pues que la gente, que las personas empiecen a pensar distinto, empiecen como se dice, a tener una idea de su entorno muy diferente a lo que hasta el momento se está viendo. Entonces, vamos a ver cómo se va presentando este camino. Si bien es cierto, tiene su origen en Italia, en la ciudad de Florencia. Ahí está la ciudad de Florencia, ¿no? Ciudad de Italia. Esta ciudad de Florencia prácticamente va a ser la cuna del humanismo. Pero para que surja el humanismo debe haber pasado una serie de cosas, una serie de situaciones. El humanismo no surgió de la noche a la mañana tampoco. El despertar de querer conocer y saber y poner al centro de toda atención al hombre debe haber sido por algo. Pero vamos a ver cuáles son esas características del humanismo y cómo se presenta tal cual. Pero un punto clave va a ser cómo el humanismo se expande y gracias a la ayuda de qué se expande. Estamos viviendo tiempos de la edad moderna. Ya se pasaron los inventos, ¿no? Ya se presentó la pólvora, ya se presentó el papel, ya se presentó la brújula, ya se conoce varias partes del mundo, ya se llegó al continente americano, ya las Indias empezaron a probar, pues, a sacar cosas de la India a los ingleses, ya hay toda una situación, pues, que se está presentando en este tiempo. Ahora, decíamos que Florencia va a ser prácticamente la cuna del humanismo, ¿no? Y de ahí se va a expandir hacia otros territorios, hacia otras zonas, hacia otros espacios, ¿cierto? Y eso está muy claro. Pero algo que lo va a ayudar o que va a hacer el empuje al humanismo y que va a fortalecer, va a ser la imprenta. La imprenta va a ser un aliado al humanismo y de ahí para adelante para los otros movimientos. ¿Por qué decimos que va a ser un aliado? ¿No? Vamos a ponerlo acá. ¿Por qué decimos que va a ser un aliado? Recuerden ustedes que la imprenta va a acelerar la producción de ¿qué? Cuéntanos, Arianita Antoine. ¿Qué va a agilizar? ¿La producción de qué? Antoine, Profesor, no sé. ¿no te acuerdas? La No. producción de, por ahí, esos dos participantes que levantaron la mano, los tengo acá, Berrocal y Rosmario Arrieta Condón. Los dos, dígame, Aldair, tú primero.
¿La producción de qué? El libro era. De libros. Muy bien, vale. De textos. ¿Tú, Rosario? También, profesor, la producción de libros. Claro, va a acelerar la producción, ¿no? Cuando Gutenberg inventa la imprenta, pues esto causa una revolución total. La producción del libro va a ser mucho más rápido. Recuerden que antes escribían a mano y tardaba. Tenían un molde y era letra por letra. La imprenta aceleró la producción. Y un vehículo para la época era el Mercedes-Benz o era el Ferrari para el humanismo, que va a conducir mucho más rápido el pensamiento humanista, va a ser pues la imprenta y los libros. Y así se va a propagar, va a salir de Florencia, va a llegar hasta la parte de lo que hoy en día es la península de España, el territorio inglés, la parte de Alemania, ¿no? Va a llegar a Roma. Entonces va a haber ciudades que se van a ir posicionando en todo este continente europeo. Y eso van a ser los focos, los centros de humanismo. Por lo tanto, la difusión de la imprenta va a ser muy importante en este caso. Profesor, pero quiere decir que primero surge en Florencia, pero cuando el humanismo llega a Alemania, de ahí parte, de ahí se va a expandir mucho más hacia otros territorios. Ah, ya, listo, profesor, listo. Es importante tener en cuenta esto, ¿está bien? Sabiendo esto, vamos a continuar, queridos estudiantes. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta, chicos? Decíamos que vamos a hablar una de sus características, el antropocentrismo. El hombre es el centro del mundo y no Dios. Les dije al empezar, les comentaba de que los humanistas van a empezar a ver al hombre como centro de toda atención, de toda investigación, de todo hecho. ¿Es cierto? ¿No? Leonardo da Vinci más adelante, prácticamente propio del Renacimiento, va a plasmar sus obras, ¿no? Como el hombre de Vitruvio, en el año 1485, siglo XV prácticamente, ¿no? Entonces, va a haber representaciones netamente. Una de esas representaciones, pues, ¿no? Es estas imágenes que estamos viendo, donde hasta antes de estas expresiones, todo lo expresado era con relación a Dios. Pero de aquí en adelante, lo que van a expresar, o sea, las manifestaciones culturales, expresar, ojo, expresar, ¿no? O representar, va a ser acerca del hombre. Comportamientos, escenas, la belleza del hombre como tal, darle ese valor agregado. Esa es una de las primeras características acerca del humanismo en este caso. El antropocentrismo, ¿no? El poner al hombre como centro de toda atención. Vamos a ver otra característica. Otro punto importante va a ser la recuperación de la cultura clásica de Grecia y Roma. El recuperar esta cultura, estos artes, ¿no? Recuerden ustedes que antes de Roma fue Grecia, y Roma anexa a Grecia, ¿cierto? Y cuando Roma anexa a Grecia, anexa diferentes características, no solamente culturales, religiosas, comportamientos, ¿no? Sino también, pues, grandes, importantes artes que se dan, pues, en esta situación. Otro punto importante es lo siguiente, de que recuerden ustedes que hay toda una historia dentro del origen de Roma, que hay un grupo, no recuerdo su nombre, mis disculpas, ¿no? De que migra de Grecia hacia la península de Italia y ahí forja una comunidad que son los latinos, ¿no? Y ellos pues prácticamente son los fundadores de Roma, ¿no? Hay todo. Para la próxima clase lo voy a anotar acá para investigarlo, ¿ya? Lo de Grecia, ¿no? Siempre es bueno para que ustedes vayan conociendo, aprendiendo más datos acerca de todo lo concerniente a la historia universal, es importante. Entonces, vamos a darnos cuenta que el recuperar las artes, ¿no? Se van a dar cuenta de que hasta el momento, recuerden ustedes que en la Edad Media los castillos se empiezan a embellecer, ¿no? Pero empiezan a tener ese formato de castillo, ¿no? Como visto, un castillo
medievales, ¿no? Recuerden ustedes que se ponían armaduras que pesaban, ¿no? Que caminaban así, pobre caballito, subían al caballo para hacer esos enfrentamientos, ¿encuentras? Enfrentamientos o X, ¡pua! Pues pasaban situaciones difíciles, ¿no? Características propias de la época medieval. Pero van a recuperar el arte greco-romano, perdón, el arte de Grecia y Roma, y pasa a ser greco-romano. Ojo, ojo al guía ahí, como se dice. Entonces, ¿pero cuál es el centro de atención? Habíamos dicho, a ver, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Dayana Medrano, ¿quién era el centro de atención en este tiempo de la Edad Moderna? Dayana, ¿me estás mirando? Yo también. Dinos, Dayana, ¿quién era el centro de atención? A ver, levantaron la mano. ¿A quién le damos? Silvana Quispe Molina. ¿Quién es el centro de atención, Silvana? ¿El hombre? El hombre, ¿cierto? Por lo tanto, si van a rescatar la cultura grecia clásica romana o lo greco-romano, ¿no? Quiere decir que van a utilizar el estilo, pero ¿qué van a representar? Al hombre, o en toda su esplendor, en toda su naturaleza, ¿cierto? Es por eso de que recrean una escena, el nacimiento de Venus, ¿no? Con todos los rasgos acabados greco-romanos, de Grecia y de Roma, el artista de la representación. Recuerden ustedes que esto de acá se recreó solamente el nacimiento de Venus a ella sola, que vamos a verlo, creo que lo tenemos acá. Ah, no, solamente acá tenemos a Adán en este caso. Se ve a él solo, ¿no? Ella también en este caso, pero la posición, el estilo, las características, netamente se va a rescatar ese arte. Pero no solamente en las pinturas, sino también en la arquitectura. Van a rescatar este arte, este tipo de arte clásico, ¿no? Como ustedes van acá, por este va a ser cambiado. Este va a reemplazar a este formato que está por acá. Entonces sí, va a haber todo un cambio en la recuperación de la cultura clásica, ¿no? De Grecia y Roma, esa forma de representar. Ya, si bien es cierto, no va a haber un tallado, pero ese va a ser pasado a pinturas, ¿no? Manteniendo las características, miren, manteniendo las características. La tercera característica va a ser el uso del método científico. La palabra método va a ser una palabra que se va a insertar, ¿no? Porque se va a investigar, se va a buscar, se va a hacer, se va a tratar, se va a evaluar, se va a comparar, se va a contrastar, se va a plantear hipótesis. El uso del método da el grado de ciencia a muchos aspectos importantes de nuestra sociedad. Y es importante ir conociendo, entendiendo, ¿no? Porque ese tiempo donde la razón, el despertar de la luz, ¿no? El despertar de la búsqueda, pues, de la concepción, perdón, la búsqueda de la concepción de querer saber y conocer a su totalidad, ¿no? Tanto interno como externo y su comportamiento, el porqué. Y esto va a motivar, ¿no? A otros investigadores más adelante, que vamos a dar, como Leonardo da Vinci, a empezar a analizar, pues, la parte interna, ¿no? Y esto es una Biblia para la anatomía, es una Biblia hoy en día, estos textos que han ido quedando con el paso de los años. Entonces vamos a darnos cuenta de diferentes aspectos hasta la llegada de lo que hace un ratito hablábamos. Hasta la llegada de la imprenta. La imprenta va a ser un aporte importantísimo para todo este tiempo, ¿no? Para que el haber, pues, inventado la imprenta, Gutenberg, en base a lo que fue buscando, en base a lo que él encontró, en base de ver cómo pisaban vino, la máquina de cómo extraer el vino, le ayudó mucho a recrear su propia imprenta. Y esto facilitó y agilizó pues la producción de textos para poder, como se dice, compartir el conocimiento, que va a ser un aporte importantísimo, ¿no? En el año 1440. Año, por si acaso, ¿no? Después de largos debates, ¿ah? Porque le querían negar a él el derecho de invención, ¿no? Si recién en 1440 a él se le atribuye
este derecho al alemán Johannes Gutenberg, llamado el padre de la imprenta. Pregunta del examen, ¿quién es el padre de la imprenta? El alemán Johannes Gutenberg. Y usted lo tiene que tener y saber. Muy bien, vamos a hacer una ligera pausa para poder continuar